Muchachos, bienvenidos a este su proyecto de aula de matemáticas y física del año 2020. Vamos a continuar practicando con algunos ejercicios, esta vez con uno de los ejercicios de Milton Ochoa propuesto en el martes de prueba número 6, que corresponde al ejercicio 13. Este dice lo siguiente. Observa la siguiente tabla que muestra la velocidad de algunos individuos cuando alcanzan la característica de movimiento uniforme. Nos dan una tabla en la que se nos muestra que el caracol se desplaza a una velocidad de 1,5 milímetros por segundo, la tortuga a 20 milímetros por segundo, el hombre a una velocidad de 1,4 metros por segundo, la mosca 5 metros por segundo, la liebre 18 metros por segundo y el águila 24 metros por segundo. Ahora sí viene la pregunta, dice, la gráfica que más se aproxima a la representación correcta de los datos es, y nos dan las 4 opciones de respuesta. Listo, entonces vamos a iniciar. Hemos resaltado los aspectos más importantes mencionados en el planteamiento del ejercicio. Por ejemplo, tenemos que nos dan los valores de la velocidad y que el movimiento es uniforme. Desde que nos diga movimiento uniforme, sí significa que la velocidad es constante. ¿Listo? Entonces, nosotros asociamos eso con algo que hayamos visto ya en clase de física y nos vamos a repasar un poquito. Entonces, desde que nos digan que la velocidad es constante, vamos a estar hablando de un movimiento rectilíneo uniforme que tiene 3 gráficas representativas que son las que se muestran al lado derecho. La primera gráfica es la de posición versus el tiempo, que siempre va a tener la forma mostrada en esta figura, donde la línea azul es la gráfica de posición versus el tiempo si el movimiento inicia desde el origen, y la línea roja es la gráfica de posición versus el tiempo si el movimiento inicia desde un punto diferente al origen. Por ejemplo, a 4 metros del punto donde yo he definido que voy a tomar el origen de coordenadas. La siguiente gráfica es la de velocidad versus el tiempo. Entonces recordemos que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad siempre es constante, ¿cierto? Eso significa que su representación siempre va a ser una línea recta horizontal, ¿cierto? Durante todo el intervalo de tiempo que estemos considerando. Finalmente tenemos la gráfica de la aceleración versus el tiempo. Sabemos entonces que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración va a ser 0 durante todo el recorrido, lo que hace que la gráfica sea una línea recta horizontal sobre el eje T, sobre el eje de coordenadas horizontal. ¿Listo? Esas gráficas son muy importantes que las tengamos presente porque nos van a dar una guía sobre cómo analizar diversas situaciones donde se presente movimiento rectilíneo uniforme. Y también nos va a permitir identificar cuáles de esas situaciones corresponden a un movimiento rectilíneo uniforme y cuáles no. En este caso, de una nos dicen en el planteamiento del ejercicio que el movimiento es uniforme. ¿Listo? Y como nos dan la velocidad, entonces nosotros sabemos que la gráfica tiene que ser una línea horizontal. De una, sabiendo eso, podemos descartar las respuestas C y las respuestas D. ¿Por qué? Porque no son líneas rectas horizontales. Esas líneas tienen inclinación, tienen una pendiente. Entonces no corresponden a la gráfica de un movimiento uniforme. De una las descartamos. Nos quedarían las opciones A y B. ¿Cómo descartar entre las opciones A y B? Pues nos vamos a la tabla y comparamos los valores que allí nos dan, más o menos aproximadamente. Por eso dice
la representación aproximada. Entonces, nos dicen que el que tiene menor velocidad es el caracol, que se desplaza a 1,5 milímetros por segundo. Observen bien, milímetros por segundo. Luego sigue la tortuga, que se desplaza a 20 milímetros por segundo. Y el resto de unidades pues vienen dadas en metros. Nosotros sabemos que un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto es más grande. Entonces sabemos que tienen que ir en ese orden en que está en la tabla. Entonces, siendo así, en la parte más baja de la gráfica estaría el caracol, como efectivamente aparece en la opción A. Luego vendría la tortuga, luego vendría el hombre, sigue la mosca, la liebre y en la parte más alta, siendo la más veloz, el águila. ¿Listo? Entonces, de una sabemos que la opción A es la correcta y podemos descartar la opción B. ¿Por qué? Porque presenta un orden inverso, ¿cierto? En la parte más alta ponen a la tortuga y al caracol, que nosotros sabemos que son más lentos que el resto de individuos presentados en la imagen. Entonces, de una también las descartamos. Concluyendo, muchachos, entonces, importante, conocer las gráficas características de el movimiento rectilíneo uniforme, que son estas que están acá a la derecha: posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Segundo aspecto importantísimo, mirar las unidades en las que nos dan los valores para que identifiquemos cuáles son mayores y cuáles son menores, en este caso milímetros y milímetros por segundo y metros por segundo, unidades de velocidad. ¿Listo? Y tercero, leer bien la información. Si nos dicen que es un movimiento uniforme, nosotros de una asociamos que la gráfica tiene que ser una línea recta, de la velocidad tiene que ser una línea recta horizontal. Entonces, de esa manera, si nosotros tenemos en cuenta ese aspecto, de una hemos descartado dos de las respuestas y nos concentramos en las dos restantes. Eso es todo, muchachos. Dense en cuenta que el ejercicio pues necesita algunos aspectos, mezclar algunos conceptos, pero en sí es trabajable. Entonces, continúen practicando. Espero me haya hecho entender. Muchas gracias por la atención.